tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Pantalla en el Bar, de día miércoles 6 de julio de 2016. Me siento un poco en una situación un poco rara, incómoda, pero aquí estamos. Incómoda digo porque no es común para mí que esté en esta situación de estar ayudando, conduciendo una mesa en esta tarde de Bariloche, un poco nublada, con un poco de sol, algo de viento. Dicen que cambió el viento y esto trae alguna esperanza para que llegue la nieve el fin de semana. Veremos, charlaremos un poco hoy en la mesa, así estaba mirando algunos pronósticos, y hoy tenemos una mesa espectacular, una mesa de lujo realmente, con amigos, colegas, pero más que nada amigos, que vamos a estar compartiendo, tomando un café, como es la característica de este programa que hacemos los miércoles, en donde a través de un café, una charla amena, transitamos, opinamos, aprendemos también de algunos de los temas más importantes de la actualidad de nuestra ciudad, de la actualidad de nuestro país también, y por donde a lo largo de este año y de este tiempo han desfilado innumerable cantidad de personas, miles podríamos decir, exagerando un poco. Compartimos en este tiempo entonces una mesa con amigos. Esto es Pantalla en el Bar, de día miércoles 6 de julio. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. En primer lugar al director. ¿Cómo le va, director? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rodo. ¿Cómo le va? Yo sé que intimido, por eso se debe sentir un poco incómodo, pero no se preocupe, va a estar todo bien. No, usted me tiene que dar un poco de charla, un poco de changüí, a ver si vamos transitando este programa de Pantalla. Vamos muy bien. ¿Le parece que pongamos la presentación del programa? Vamos con la presentación y después tenemos algunos anuncios de aquellos que hacen posible que Pantalla esté en el aire. Bueno, en esta oportunidad me acompaña un gran colega, amigo, por sobre todas las cosas, una persona reconocida en el ambiente de los medios de Bariloche, con una gran experiencia, pero una gran persona, un gran profesional, que hoy juntos vamos a estar transitando Pantalla en el Bar. Le doy ya la bienvenida a mi amigo, colega Dieguito Llorente. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy Bienvenido. Bien. Buenas tardes, muchas gracias. Pensé que no había venido el que estaba presentando y que decía, y además no pudo venir, entonces... No, muchas gracias por la presentación. No, bien, contento de estar aquí y de hablar, como decías vos, de todos los temas, que la actualidad está candente, creo yo, ¿no? Sí, ¿no? Con los temas que salen en la televisión, pero más candente con los que no salen en la televisión, lamentablemente. No, por ejemplo, la gripe A, por decir uno, vamos a hablar, creo yo. 164 muertos por gripe A en el país y no salen los noticieros. Bueno, ese es un tema que podemos charlar hoy, ¿eh? ¿Cuántos temas que no se publican o nosotros mismos no publicamos? No por una cuestión de intencionalidad tal vez, sino porque a veces es tanta la información circulando que seleccionamos un poco lo que supuestamente le interesa a la gente y a veces nos equivocamos, la mayoría de las veces nos equivocamos. Diego, ¿te parece si presentamos a algunos de los anunciantes que hacen posible Pantalla en el Bar? Director, ¿me parece? Sí, me parece perfecto. Bueno, justo lo que decía Diego, referido a la gripe A, hay un anunciante que tiene todo lo que necesita la gente. Bien. ¿Quién es? Farmacia, por supuesto. Farmacia Cumbre, en sus dos direcciones. Cumbre 1, está ubicada en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez. Ahí en la rotonda. En la rotonda, exactamente. Que tiene obviamente la mejor atención. Y la otra sucursal, que es la de Gallardo 701. En la esquina de Gallardo y O'Connor. Ahí frente hay una pintura. Bueno, ahora estoy un poco mareado porque vio que van a cambiar la circulación de las calles. Sí, no, pero los nombres siguen igual, ¿eh? Pero vamos a tener que llegar por otro lado a la farmacia. Ah, eso es verdad. De otro sentido. Claro. Pero Gallardo no. Gallardo sigue igual.
Y Diego Llorente nos va a contar ahora las farmacias de turno. Mira, eso es importante. El otro día tuve que salir a buscar un remedio para mi nena a cualquier hora y las farmacias están cerradas a la noche. Bueno, a ver, farmacia Zona Vital de Moreno, esa por lo general siempre suele estar abierta. Ahí en Moreno 246. Tiene de todo, es muy grande esa farmacia. La cuadra siguiente a la parada central de colectivos. Farmacia Nueva Brown, Avenida Pioneros 195, ahí ni bien arranca, esto ahí casi en el cruce con Campichuelo. Y Farmacia Los Andes, que esa no toda la noche, sino hasta las 23, como dice, ahí vemos en la pantalla, en la Avenida Bustillo, ahí en el kilómetro 13-118, que es donde están en toda la zona comercial del kilómetro 13 en la recta después del Anónimo. Muy bien, ahí están entonces las farmacias de turno. Y Farmacia Cumbre, obviamente, que acompaña este programa desde hace mucho tiempo y apoya a Pantalla para que esté en el aire. Por supuesto, hoy compartimos café de Giovanni, el mejor café. Ahí está, como siempre vemos, el señor se está sacando la campera porque el clima está primaveral. Sí, no, pero en el shopping está lindo. Está cálido, ahí en el shopping. Y Giovanni, como siempre, nos presenta su menú. A ver qué hay. ¿Qué tendremos para este día? Guiso de mondongo a la española. Nos vamos después de acá con todos los invitados, ¿no? A comer un guiso de mondongo. ¿Les parece? Espero que haya, porque cuando vamos a llegar después... No, sí, Giovanni siempre tiene. ¿Sí? Siempre. Porque 4 de la tarde se me hace medio tarde para... La producción ya está llamando para que nos reserve las porciones. De todos modos, me parece que para mí va a ser medio fuerte. ¿Hay algo un poquito más suave? Sí, por supuesto. Giovanni tiene el menú vegetariano. ¿Sabés qué tiene? Mira, milanesa de soja con ensalada. Ahí yo voy especial para nuestros dos invitados hoy. ¿Porque son muy leonitos de usted? No, porque por ahí, no sé si están excedidos de peso, ¿no? ¿No? ¿También? No, vamos al montón, no sé. Presentémoslo entonces. ¿Los presentamos ya? No, nos falta un anunciante más y ya vamos a nuestros invitados. Así me dijo la productora hoy, bueno, vamos con los anuncios desde el inicio, así ya después... avanzamos y ya nos vamos derecho a la charla. Entonces te doy pie. Supongamos que yo tuve una casa que no es muy moderna, o sea que todavía me quedan, por ejemplo, las aberturas de madera como se hacía antiguamente, sí. ¿No es cierto? Y siempre te entra chiflete, más con los vientos como hizo ayer, por ejemplo, vi que ayer hacía mucho frío porque hubo viento, que hace varios días que no había viento. Y digo, necesito cambiar mi abertura. Bueno, yo te voy a dar un consejo. A ver. Andate directo a Dinahuapi, Tecmavi. Tecmavi tiene toda la solución para viviendas. Ahí tenemos la placa que nos cuenta de qué se trata, la última tecnología, profesionales de primer nivel que están permanentemente trabajando para que tengamos el mejor producto, para aislar nuestras casas, para nuestros comercios. Y lo mejor de todo es que te asesoran, decir, bueno, mira, yo tengo mi casa es así, o está ubicada de tal manera, el viento le da de este lado, tengo el sol del norte o no, o miro al sur. Bueno, exacto. En Tecmavi te ofrecen todo el asesoramiento para que realmente tengas y puedas solucionar tu problema de chiflete. Seguro, y además lo fabrican acá, lo fabrican y no es que lo exportan o traen a otro lado. No, es una fábrica acá y da mano de obra local. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahí tengo una... bueno, presente porque justo lo que iba a tocar, el tema que quería tocar, hay alguien que estuvo implicado en un tema. Porque esto cuando dijo mano de obra local, pero están en Dinahuapi. Ahora vamos a hablar de este. Usted me mete en cada brete. Bueno, vamos a hablar con alguien de Dinahuapi entonces. ¿Le parece, señor director, si presentamos a nuestros invitados? En realidad todos somos invitados acá hoy. Claro. ¿No? A mí usted juega más de local. No, pero me toca circunstancialmente estar en esta situación. Bueno, a la cual no estoy muy acostumbrado, pero bueno. Presentamos a nuestros invitados, ¿le parece, señor director? ¿Tiene menú? Muy bien, nos acompaña el contador, amigo de la casa, amigo de nosotros y de todos, una gran persona y aparte siempre picante en sus declaraciones, siempre va a fondo, no se calla nada, contador Jorge Rojas. Hola Jorge, gracias por acompañarnos. No, un gusto estar con todos ustedes acá. Bien. El tema, ¿no? Siempre picante. Hace 15, 16 años ya que estamos en el tema de
de periodismo también, haciendo columnas económicas políticas con respecto a la actualidad, y la verdad que la Argentina siempre te da tema para ser picante, ¿no? O sea, no hay un día en el cual no sea noticia algo del orden económico-político, así que más vale que tenemos mucha letra para hablar. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquitito entonces de economía, a ver cómo estamos, qué pasa con el segundo semestre, arrancó el segundo, esperaremos al tercero, o habrá que esperar a otros más. El tercer semestre, que sería el principio del año que viene. Será el tercer semestre, sí, si vamos en orden. El tercer semestre de gobierno. Sí. No es sencillo. En economía lo primero que se habla es de la historia, de todo lo que sucedió y por qué sucedieron. Entonces, los cambios nunca son abruptos, transcurren a lo largo del tiempo. Y en Argentina, más difícil que cualquier otra situación. Cada 10 años volvemos, tenemos ciclos económicos que se dispersan y traen complejidades que son hacerlo en un semestre, un cambio. Ahora lo hablamos, Jorge, lo ampliamos porque yo también tengo algunas preguntas para hacerte. Presentamos ya a nuestro segundo invitado, otro colega, un gran amigo, referente del periodismo local, el señor Francisco Pancho Pope, que hoy nos acompaña, es el director del diario digital Económicas Bariloche, el primer diario digital de la Patagonia, que tiene siempre novedades y va a fondo también periodísticamente, porque no solo habla de cuestiones económicas, a veces, bueno, la economía y la política van de la mano, ¿no, Pancho? Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y sí, sin duda. Y nosotros decimos que es el primer diario de economía de la Patagonia porque trata temas que no trata el periodismo convencional, ¿no? Tratamos de esquivar los temas del periodismo convencional y nos ocupamos de temas empresariales que muchas veces es difícil verlos publicados en otros medios. Bien. Diego. Bueno, podemos arrancar. Sí, arrancamos, porque habíamos hablado algunos temas. Podemos hablar de diversos temas, pero yo le decía que había uno. Yo se lo dejo picando, porque tenemos tanda ahora, ¿verdad? Entonces, se lo dejo picando ahora y después para que piense... Déjesela picando acá, Jorge, sí, que no, viene de Dinahuapi. a todos. Bueno. Porque Dinahuapi hizo hace un par de años su carta orgánica, ¿no es cierto? En la carta orgánica dice que para ser funcionario, no hablo del intendente, sino para ser funcionario, también entra el intendente, pero digo, para ser funcionario, sí o sí necesita tener mínimo residencia 4 años en Dinahuapi. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un pueblo como Dinahuapi que el 80% de su gente trabaja en Bariloche. Sí. Ahora, si usted vive en Bariloche y quiere trabajar en Dinahuapi, en la función pública, no puede. ¿Por qué? Bueno, eso lo va a responder Jorge porque él estuvo en una situación, le tocó vivir de carne propia, pero esta situación. ¿Les parece si vamos a una tanda, a un corte? Adelante. Un corte y una quebrada, como decía un amigo, conductor, y enseguida estamos con más de esto que es Pantalla en el Bar, de día miércoles, compartiendo la mesa y el café con amigos. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos te invita a la tercera edición del Festival de Cortometrajes A Rodar Escuela.
Informate en www.educacion.rionegro.gov.ar y participa con tu curso, grado o sección. Hay tiempo hasta el 2 de septiembre. Gobierno de Río Negro. Casa de Repuestos D'Artagnan. Podés encontrar suspensión, tren delantero, frenos, embragues, rodamientos, bombas de agua, kit de distribución, dirección, fuelles, bujes, semiejes, repuestos originales y alternativos. Si tu vehículo necesita repuestos, la casa es D'Artagnan. Desde el área de saneamiento de la SEB, estamos trabajando para optimizar la prestación del servicio con la infraestructura existente. Para ello, necesitamos evitar obstrucciones y desbordes cloacales en nuestras redes. Solicitamos a los usuarios del servicio de cloacas sumar esfuerzos para evitar inconvenientes en el sistema. Es fundamental mantener limpia la red cloacal y no arrojar residuos sólidos que obstruyan las cañerías, restos de alimentos, trapos, grasas, aceites u otros elementos sólidos. Desviar el agua de las canaletas pluviales, ya que no deben ingresar a la red cloacal. Estos descuidos provocan daños que nos afectan a todos. Área de saneamiento de la SEB. El poder de actuar por un futuro sostenible. Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados. Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC. Nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. Estás contento, Luchito, ¿no? ¿Te enteraste que ABC Videocable suma nuevas zonas de conexión? Y más gente se va a poner contenta, ¿no? ¿Y a quién le estás contando esta excelente noticia? Oh, la señora, un gusto, así que usted también se va a poner contenta. Bueno, no se ponga así, que me va a hacer llorar a mí también. Luchito contento, la mamá contenta. ¿Y vos qué esperás? Ingresá ahora a www.abcmilugar.com y entérate de las nuevas zonas que incorporamos. Porque todo lo que querés ver está en ABC Videocable. Compartiendo pantalla en el bar de día miércoles y en el corte estuvo la discusión, se desencadenó en relación a este tema de circunscripción, de jurisdicción, de Inahuapi, Bariloche. Jorge, ¿a vos te tocó en carne propia vivir esta situación? Totalmente. ¿No pudiste ejercer un cargo? Contanos un poquito. Bueno, esto también cuando realizo las columnas económica y política, muchas veces es muy difícil ser objetivo 100%. Por eso en el comentario que hacía él, lo primero que me vino a la cabeza es cómo ser objetivo en este caso, explicarlo desde lo que es técnicamente a lo que a mí me había sucedido. En el caso fue en noviembre de 2014, a mí me convocan para ser secretario de gobierno de Dinahuapi, de Danilo Rojas. En ese momento yo consulté rápidamente, pero miren, yo me presenté como candidato a intendente de Bariloche en el 2011. No, pero necesitas residencia de 2 años. Perfecto, lo cumplía claramente. Y lo comentaba antes, residencia es donde uno vive, tiene propiedades, ejerce su comercio, paga gastos, es vecino, en cierta manera. Y en los dos casos, tanto en el 2011 como en el
2014, yo cumplía los requisitos de residencia en ambos. Cualquiera puede que no quiere decir lo mismo de tener domicilio. Que no tiene nada que ver con tener domicilio. Domicilio es el que agarra y fija en su domicilio. Digo, yo vivo o tengo domicilio para cualquier efecto legal en tal dirección. ¿Sí? Ese es el domicilio. La residencia es donde uno ejerce su vida y yo como, vivo, transito tanto en Bariloche como en Dinahuapi. Tengo propiedades en ambas. Tengo la fortuna de tener. Pero ambos municipios, en este caso, abro el juego, ¿no se deben una discusión en este sentido? Digo, Dinahuapi y Bariloche. Esto es a nivel nacional, y yo que he participado en las cartas orgánicas, tanto del 86 como en la de 2006, participando, es un hecho muy difícil y al ingresar el tema de residencia fue para evitar el tema de que una persona teniendo domicilio en Capital Federal fuese, sin conocer lo que sucede en Capital Federal, candidato a una función pública. Por eso se exigía el tema de residencia. Los legisladores creían que iba a ser mejor el conocimiento que uno tenía, dado que convive con el ciudadano común. Y lógicamente surgen de nuevo las fallas, ¿no? O sea, pueden surgir inconvenientes en localidades en las cuales uno tiene tanto movimiento, tanto acceso común, como son en este caso Dinahuapi y Bariloche, que se crea la confusión, y a la vez en el caso particular de Dinahuapi, que es tan joven así como municipio, carece en cierta manera de gente como para cubrir de repente cargos, con lo que creo que es uno de los que tendría que tener mayor importancia, la idoneidad de repente para cubrir un cargo. No cualquiera puede agarrar, desde mi punto de vista lógicamente, cubrir cualquiera de los cargos, ¿sí? El ser representante del pueblo requiere una idoneidad, una capacidad que en algunos casos es difícil. Creo que en el caso particular de Dinahuapi, lo hablábamos antes con Diego, es una particularidad que esa carta orgánica, creo que la carta orgánica es del 2011. Entonces era prácticamente como muy poca gente, o sea, el crecimiento de Dinahuapi a muy pocos les permitía llegar a ocupar. Probablemente hablábamos que los legisladores y el gobierno político de ese momento lo haya hecho con cierta intencionalidad para limitar la cantidad de gente o la gente que podía llegar a ese cargo. Lo que yo te decía, que más allá por ahí de una cuestión orgánica que tiene que ver con cumplir o no, o que te dejen cumplir o no una función, tal vez los municipios de Bariloche y Dinahuapi se deben una discusión en relación a de qué manera están trabajando mancomunadamente o cómo están trabajando la integración de los habitantes, digo, en otras cuestiones, ¿no? Por esta circulación de la gente que vive en Dinahuapi y trabaja en Bariloche, de aquellos, por ejemplo, vecinos de Bariloche que hoy han ido a instalar sus fábricas a Dinahuapi porque hay ciertos beneficios tributarios, ¿no? Hay una discusión que creo que somos parte de una misma comunidad que nos divide el límite de un departamento, ¿no? Dentro de la provincia, y eso pero que somos parte de lo mismo prácticamente. Empieza a tallar lo que es. Esto es muy feo en el tema de los legisladores, ¿no? Cuando plantearon esto no comprendieron esa posibilidad o no quisieron ver esa posibilidad. Entonces, en definitiva, ¿qué va a pasar? En algún momento habrá algún tipo de juicio, algún tipo de tratamiento judicial en el cual se vaya sentando jurisprudencia para salvar estos defectos que de repente la norma tiene. Porque es claro, o sea, yo hoy día si quiero dormir en el departamento que tengo acá en Bariloche, ¿dejaría de ser ciudadano de Dinahuapi? No, yo considero que no. Y lo controvertido del asunto es, ¿se puede tener dos residencias? Y yo creo que de acuerdo a lo que los textos exhiben, sí, pueden existir dos residencias en este tipo. No, y además, digamos, como para pasar en limpio y ir a esta idea puntual que yo planteaba al principio, es, sí, se puede tener dos residencias, obviamente no en La Quiaca y en Ushuaia, ¿no? Pero sí en dos pueblos tan contiguos y tan cercanos, sí, como Bariloche y Dinahuapi, sobre todo teniendo en cuenta que Dinahuapi creció como un barrio de Bariloche. Dinahuapi creció como un barrio de Bariloche. Entonces, a mí me parece, y lo voy a decir, hasta discriminatorio, que en la carta orgánica de Dinahuapi se diga, no, si usted es de cualquier parte del país,
pero de Bariloche puntualmente, no puede trabajar en la función pública de Dinahuapi si no tiene 4 años de residencia en nuestro pueblo. Ahora, el 80%, repito, de la gente que vive en Dinahuapi trabaja en Bariloche. Imagínense que si está bien, no en la función pública, ¿no? Eso está más que claro. Pero imagínense que si hiciéramos una modificación en la carta orgánica que la gente de Dinahuapi no pudiese trabajar en Bariloche. ¿Qué hacemos? No. Por empezar sería discriminatoria. Está más que claro. No, iría contra las libertades. Pero digo, entonces es discriminatoria la carta orgánica de Dinahuapi. Eso es lo que quería. Más allá del caso de Jorge. Yo no lo tomaría. Este tema de la discriminación, yo siempre la tomo. De que margina a un. De repente, cuando el legislador tiene que reglamentar, tiene que fijar ciertos límites. Pero no es que está discriminando. ¿Sí? O sea, el intendente, sí, sin lugar a dudas, tiene que vivir en el lugar, ¿no? O sea, no... Pero además hay una vinculación más allá de la distancia y que Dinahuapi era un barrio. Las dos ciudades están vinculadas incluso con los servicios. Totalmente. Hay un montón de servicios. Cada vez más va a ser. Claro. La conexión de residuos, transporte urbano, esos son dos básicos que están relacionados. Entonces, y los reclamos ante el gas, por ejemplo. El gasoducto cordillerano. Sí, y además estamos los dos ubicados sobre la costa del lago Nahuelhuapi, que nos vincula a los mismos intereses en cuanto al cuidado ambiental, por ejemplo, del lago. Hay planteos que se han hecho juntos. Digo, va más allá, y ahí es donde yo pienso que cuando se hizo la carta orgánica se buscó cierta intencionalidad política en perjuicio del actual intendente o... no, fue en beneficio del intendente de ese momento, en cierta manera. Bueno, ¿sí? Y limitar la capacidad. Y esto es lo grave en el tema político. En algunas de las columnas lo hemos manifestado, cómo se ha ido transformando la actuación de los distintos partidos políticos para cada vez limitar más el acceso. Una de las principales cosas que tenemos en la democracia, que es vos, cualquiera de nosotros podemos llegar a dirigir el país. ¿Sí? Podemos, a través del acto democrático, ser candidatos o de repente llegar a un puesto y un cargo de dirigencia pública, que es lo más importante de la democracia. ¿Sí? Yo como profesor de cooperativas era una de las cosas principales que manifestaba dentro de la cooperativa. ¿Cuál es el primer requisito? Ser socio. Y después, ¿qué otro acto tenés para mostrar la democracia? Tu voto es igual al mío. Todos somos iguales y todos podemos acceder a los cargos públicos. Entonces, ese es uno de los fundamentos que a través de Nación y los distintos estamentos deberían contemplarse. Los cambios de tema o hablamos un poquitito más de Bariloche. ¿Han estado siguiendo esta semana las declaraciones o las repercusiones de las declaraciones de Ariel Gómez sobre la emergencia económica, la respuesta? De contexto. Le contamos un poquitito a la gente, si es que no se enteró qué es lo que pasó. El diario Río Negro sacó una nota en donde supuestamente el secretario de Hacienda Ariel Gómez afirmó que la declaración de emergencia económica para Bariloche, que se aprobó en diciembre pasado, apenas asumido el gobierno de Genuso, fue simplemente para presionar de buena manera la llegada del ATN, un ATN de Nación y el adelanto de fondos coparticipables de la provincia. Entonces, de la oposición, el Frente para la Victoria, inmediatamente, y también el bloque unipersonal del PRO, en este caso en la figura de Daniel González, replicaron inmediatamente la información diciendo, bueno, traicionaron nuestra confianza. En otras palabras, dijeron, nos mintieron, pintándonos una situación que supuestamente era crítica, deficitoria para el municipio, cuando en realidad la intención era otra. Y que fue motivo de complejos debates en el Consejo. Recuerden las discusiones que hubo con el SOYEM, ¿no? Que estaba... Bueno, fue el principal foco, exactamente. Triste sesión que tuvo el Consejo. ¿Qué piensan al respecto? En realidad, yo tuve la oportunidad de hablar con Ariel Gómez después y le dije, ¿esto es cierto? Y dijo que no, que lo que salió en el diario está parcializado, que dice que sí fue una de las razones, esa, para buscar crédito o un auxilio financiero como el ATN, por ejemplo, que luego llegó, pero que fue una de las razones, no la exclusiva razón. Que después el panorama era el que ellos habían hablado de, creo que eran más de 200, esto lo digo yo, más de 200 millones de deuda, etcétera, ¿no? Y de hecho está más que claro, que era así por la realidad de Bariloche. Ahora sí vuelvo a lo que dijo Ariel Gómez charlando conmigo, fue que
si Bariloche pudo salir de la emergencia económica fue gracias a los contribuyentes que en el mes de febrero pagaron de gran forma esta, ¿cómo se llama cuando me sale moratoria pero no es moratoria? Anticipo. El pago anticipado. El pago anticipado, sí, que aparte, superando el 300, según el propio secretario de Economía, superando el 300% con respecto al año pasado de este pago anticipado. Dice que la gente hizo que salga la emergencia económica y que bueno, la información fue parcializada. ayer los concejales de Juntos Somos Bariloche salieron en una improvisada conferencia de prensa a atacar directamente al medio. Al medio, sí. Yo lo que podría hablar con respecto a las determinaciones de emergencia económica, a mí me tocó vivir en el 2002, para que tengamos idea, la determinación de la emergencia económica en ese momento. En ese momento se debían 3 salarios y medio, 3 nóminas completas de salario, de sueldos. Esa realmente es una emergencia económica. En el caso propio de esta, que fue en el mes de diciembre, que Gustavo Genuso determinó solicitarla, creo que fue más que nada un efecto político de imagen de cómo había salido el Frente para la Victoria de la Intendencia de Bariloche. Y el susto, en cierta manera, que es por la cantidad de deuda que tenía. Pero en sí, si vemos lo que ha sucedido en el transcurso de estos 6 meses, en los cuales han pagado los sueldos en términos, de acuerdo a lo que tenemos entendido, no han utilizado el descubierto bancario y demás, esa emergencia económica realmente no existía. Porque si no, no era tal, decís. Recordemos también cómo la hubieran prorrogado. La hubiesen prorrogado sin lugar a dudas y no hubiesen podido cumplir, si realmente esa emergencia económica, no hubiesen podido cumplir con los compromisos en el tema. Bueno, pero Gómez dice que gracias a la declaración de la emergencia se trabajó, por ejemplo, en la fiscal y tarifaria, que fue un instrumento clave para recaudar. Igual. Eso lo tenés que trabajar exactamente igual. Te voy a hacer el pago anticipado está ya viene prácticamente 7-8 años, que es una herramienta muy buena, pero que trae complicaciones para el resto del año, ¿no? No es solo el pago anticipado, sino que la fiscal y tarifaria, la modificación se hizo, fue una modificación tarifaria, una adecuación de tarifas, básicamente. Yo lo que quería decir es hacer un comentario y hacerte una pregunta a vos, Jorge, como técnico de la materia, ¿no? Por un lado, esto lo creo yo, lo considero una apreciación mía, la emergencia económica, ya sea en Bariloche o en el último de los pueblos de la Argentina, es una denominación técnica. Ahora, lo que todos entendemos como emergencia, eso no significa, repito, lo digo yo, no significa que eso nos estemos muriendo de hambre. Sí, que sea una situación de emergencia. Una situación límite, sino que le da, en este caso un gobierno, un municipio, ciertas condiciones para operar de una manera más en crisis, pero no porque nos estemos muriendo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas condiciones técnicas que le permiten a un municipio trabajar en emergencia? No nos olvidemos que el gobierno nacional anterior trabajó varios años. Todos. O sea, la llegaron a votar en octubre del 2015, volvieron a votar la emergencia económica a pesar de haber sido la década ganada. ¿Sí? O sea, si realmente fue una década ganada en todos los aspectos, no pudieron gobernar en un tema de emergencia. La crisis del 2001, más allá de la mirada. O no estar en crisis como en el 2001. Totalmente. El Estado no tiene la posibilidad, que en una empresa tiene la de concurso. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando de repente entran en cesación de pagos, deben recurrir de alguna manera a alguna forma de sabotaje. En la parte comercial es el concurso de acreedores, en la parte del Estado se inventó, porque esto es como hecho, actos y costumbres, no existe prácticamente en el mundo. Lo inventamos en cierta manera los argentinos, la determinación de la emergencia económica por la cual el Estado se resguarda de que le metan embargos o juicios, que es un hecho muy importante porque si no es como que cuando estás con poco movimiento financiero te meten un embargo y vos de repente no puedes pagar los sueldos o los movimientos más comunes que tendrías que pagar, el agua, el combustible para los camiones, hay montones de cosas que si no, no nos dejarían trabajar. Por eso que en el 2001 inventamos esto de la emergencia económica en Bariloche para evitar que esa cesación de pagos que tenía el municipio le imposibilitase efectuar los servicios que deben.
¿Me explico? Amigos, acá fue medianamente como una medida más que nada política, porque realmente no estaba la gravedad del 2001 y realmente las cuentas después marcaron de que se pudo seguir manejando. ¿Les parece si seguimos conversando un poquito de esto después del corte? Pero le voy a preguntar a Pancho, para que vayan pensando en el corte, ¿cómo ve a los comercios de Bariloche? ¿Cómo ve a las empresas? Vos por el medio, por la actividad que desarrollás periodística, estás muy en contacto con la realidad de cada uno de los comerciantes, cómo se está viendo la Mitre, qué está pasando con el retraso de la nieve. ¿Nos lo contás después del corte? ¿Cómo no? Vamos al corte, ya volvemos con más Pantalla en el Bar, edición miércoles 6 de julio de 2010. Somos parte de las grandes transformaciones, con un equipo lleno de empuje y esperanza, con la fuerza de toda una provincia. Este gobierno, a través de Lotería de Río Negro, sostiene y proyecta inversiones sociales directas que involucran a todos los rionegrinos. Por eso, soñá tranquilo y apostá con confianza. Cada vez que lo haces, ganás seguro. Lotería de Río Negro, para obras de acción social. Tu mejor apuesta. Gobierno de Río Negro. En cada lugar, siempre. ¿Querés pasarla genial estas vacaciones de invierno? Vení a la colonia de Amailén del 11 al 29 de julio con opciones de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Taller literario, arte, juegos, títeres, teatro, baile, cocina, cine y la mejor onda. Aceptamos visa y también intercanje. Apurate, descuento por reserva anticipada. Acércate a Tiscornia 1473. Búscanos en Facebook o llamanos al 154 20 98 35. UTGRA te valoriza, UTGRA te cuida. Gran encuentro de mucamas en el Hotel Panamericano, el día jueves 7 de julio de 2016, de 16:30 a 20 horas. Compañera mucama de hoteles, bungalows, cabañas o apart, te esperamos. Juntas y concientizadas, conoceremos más sobre buenas prácticas en salud y seguridad en el sector. Te esperamos.
Seguimos compartiendo esta edición de Pantalla del Bar. La verdad que los cortes están buenísimos. Tenemos la camarógrafa, tenemos problemas con la camarógrafa. Se nos fue. No, vamos a hacer una vaquita y compramos un trípode nuevo. ¿No les parece? No, o si no, lo que tenemos que hacer es que no se nos distraiga, no traer a personas que distraigan a Sí, en el corte, sí, claro, nos caen juntos. Recién habíamos planteado el tema del comercio. ¿Cómo está Bariloche? Yo creo que hay mucha preocupación del sector comercial porque venimos en un año complicado, más allá de hablar de la temporada de la nieve que no llega y de lo que puede llegar a pasar y las reservas que son muy bajas, venimos de un año complicado donde cambió también el panorama económico, entonces la situación de los comerciantes locales no es distinta a la de otro comerciante de otras ciudades y del encima país. la Mitre. Pero con agravantes, no es distinta, pero con agravantes, claro. ¿no? Los comerciantes de calle Mitre, donde se están haciendo las reformas, que van a ser muy beneficiados una vez que se termine la obra, es lógico que están pasando por una situación complicada y ellos ven que no hay tránsito de turistas como debería haber en esta época del año, ¿no? Y que los residentes compran poco porque tienen que pagar los servicios. Exactamente. Bueno, ¿no? yo lo que creo es que hay preocupación, pero también hay expectativa por lo que va a pasar con lo que queda de la temporada. La temporada fuerte es julio y agosto y ya estamos casi sobre. Y ya estamos. Uno ve gente en el centro. Yo, digamos, la verdad que hay gente recorriendo, hay gente haciendo excursiones. Hay análisis que dicen, bueno, ahí cambió el clima, cambió el tipo de excursión para esta época del año. Lo que a mí me preocupa no es la temporada, sino lo que va a pasar después del 15 de agosto, lo que va a pasar en septiembre. Hay muchos comerciantes que apuestan, por supuesto, a la temporada para, no sé si para salvar el año. Sí, pero para trabajar fuerte, ¿no? Hacer sí, diferencia. Exactamente, sí, para hacer diferencia y para hacer frente justamente a lo que viene más adelante. Por eso Sin embargo, Pancho, hay como una dualidad en este sentido, porque por un lado hay una situación de crisis que es evidente, de retracción del consumo, pero por otro lado se anuncian inversiones millonarias de grupos económicos sobre Bariloche, caso por ejemplo el Hilton, que está desembarcando en la ciudad. Anoche el hotel, estamos dando nombres, pero bueno, lo tenemos permitido, el Edelweiss hizo un relanzamiento de su hotel. La cerveza Patagonia. Bueno, todos estos anunciantes los vamos a ir a ver para que apoyen Pantalla y nuestros respectivos medios, ¿no? Sí. Pero sí, Bariloche tiene esta característica también. Tiene esta característica y yo creo que las inversiones se vienen dando desde hace varios años, ¿no? En el caso del Hilton, el Gran Victoria de Turisur, la remodelación del hotel de Puerto Blés también, que se presentó hace muy poco tiempo. Son inversiones que se han anunciado y muchas de ellas se están concretando. Me parece que Bariloche tiene ese atractivo y sin duda va a seguir siendo el destino predilecto de los visitantes, no solo del país. Ahora se está hablando de que se fortaleció mucho el turismo interno, ya que se perdió el extranjero o por ejemplo el brasilero, ¿no? Que tuvo una caída. De todas maneras, yo creo que perdimos una gran oportunidad hablando de turismo interno, turismo regional. Hoy en día Neuquén, por ejemplo, hablaba otro día con un periodista de Neuquén, se va todo a Chile. Hoy Neuquén cruza a Temuco todo, o sea, sí. No lo tenemos acá. Y tal vez esto nos tiene que hacer pensar en qué alternativa estamos dando también para este tipo de turismo, que ya no viene a ver el paisaje, porque el neuquino, el que viene del valle, viene a disfrutar del paisaje, pero no es lo primero, sino viene a descansar, pero también a hacer un paseo de compras. Sí, tiene que ver con, eso lo puede explicar mejor Jorge, tiene que ver con la realidad cambiaria también, ¿no? Que hay una competencia. Sí, pero tampoco hay diferencia, ¿no? Y creo que en estos días había un informe también de un medio. Hay diferencia, pero tampoco es que si uno paga la franquicia como corresponde, yo creo que es más el salir a otro ámbito, el cruzar la frontera, el caminar un mall como los que tiene nuestro país hermano, que no los tenemos en casi ninguna parte del país, salvo en la capital o en Buenos Aires,
tiene que ver con eso también, ¿no? ¿Qué piensan? No, la realidad para ubicarnos en esta temporada específica, en la cual estamos prácticamente a 10 días de la temporada fuerte, que es cuando la capital y Buenos Aires tienen las vacaciones, es como que ya la tenemos perdida. El hecho de que no exista el principal atractivo, que es la nieve en el cerro, a nosotros ya es como que nos liquidó, porque realmente el que viene con esa finalidad, que es esquiar en el cerro más importante de Sudamérica, realmente es como que ya lo estamos perdiendo. Hay muchísimas consultas, pero no llegan a cerrar en virtud de que no cae nieve. Sumado a que en la parte de Mendoza hay buena nieve, y en algunos de los centros invernales de Chile ya se están encontrando con nieve. Entonces esto nos va a perjudicar muchísimo en este corto plazo, que es la temporada fuerte nuestra, que es de la última quincena de julio, que ya la tenemos encima. Ahí me parece a mí que diste en la tecla, y hasta podemos llegar a pasar a otro tema, que es cuando dijiste y creo que todos creíamos que es así, que el Cerro Catedral es el centro de deportes invernales más importante de Sudamérica. Que sea el más grande, que eso lo da la superficie, que sea el más desarrollado, que eso lo da los medios de elevación, ¿lo hacen el más importante? Es una pregunta. ¿Cuántas personas vienen a esquiar realmente? Claro, las leñas es muy importante. Chile, como acaba de decir Jorge, tiene un mercado de esquiadores altísimo. Entonces... y ahí se da la discusión que está ahora en boga. ¿Y cómo nos muchos centros importantes, pero ninguno de la magnitud que tenemos acá? No, por eso lo acabo de decir. El grave problema es que ya vienen varios años en los cuales el Cerro Catedral prácticamente no se puede esquiar de la cumbre a la base. Si tuviésemos de la cumbre a la base todos los años nieve, no dudo que Catedral es imparable, es inigualable a cualquiera de los senderos. Pero ya tenemos ese problema de que se esquía únicamente hasta 1200. Ahí, para contarle a la gente que no tiene por qué saberlo, Catedral tiene su base, la base del cerro, a los 1000 metros. A los 1000 metros sobre el nivel del mar estamos hablando. Y la cumbre la cumbre más alta del Catedral es 2388, que es en Punta Princesa. En cambio estamos hablando de Las Leñas, por ejemplo, que está pegado a la cordillera de los Andes en la zona de Mendoza, en la ciudad de Malargüe, y está alrededor de los 3000 metros de altura. Entonces, por eso que también las nevadas se dan mucho más pero lo que se dio, en otros años hemos tenido por ahí más nieve nosotros que las Leñas. Pero es más factible, esto fue cuestión de altura. muy raro, o sea, todos habrán leído, habrán visto de que nevó en Córdoba, nevó en otros lugares que supuestamente no nievan. El cambio climático es una realidad, y esto lo hablábamos el otro día también en un lanzamiento que se hizo de la temporada invernal sin nieve en Catedral. Tal vez, no sé si esto es un tema para discutir, habrá que rever un poco la promoción. Ya tal vez Bariloche no es sinónimo de nieve hacia afuera, y deberemos encarar la promoción solo de nieve, ¿no? O sea, hasta ahora por ahí en el exterior Bariloche es sinónimo de nieve. Las condiciones de nieve están cambiando, por ahora tenemos un cerro que la base sigue siendo baja. Tal vez deberemos ser más creativos en cómo promocionamos la ciudad. No, pero tú promociona todo el año. Exactamente. Bueno, pero ¿cómo lo emparentamos? Desde el año 96, con el informe de Rosa Santa Susana, ya directamente se había hablado y se fue logrando de a poco, que realmente Bariloche sea promocionado como las 4 estaciones. Y es más que importante, porque la nieve o lo que sucede naturalmente existe, y ya la gente lo sabe. El esquiador sabe, mira y ve si nieva o no, y entonces ahí toma su determinación. Pero la promoción, el que viene, es atraer un poquitito más a otras cosas. Vamos a un corte chiquitito y enseguida cerramos ya el programa, dejamos picando el tema Catedral. ¿Qué pasa con la intención del gobierno municipal, incluso del gobernador, que anticipó que vería con buenos ojos una relicitación del cerro, a pesar de que falten 10 años para que se venza el contrato? Ya venimos con más pantalla en el bar. Este 9 de julio, todos los argentinos somos uno.
un país, una provincia, una ciudad. Vistamos de celeste y blanco nuestros pechos, nuestras casas, nuestras calles. Juntémonos todos el 8 a las 10 de la noche en el Centro Cívico para vivir la vigilia, a la espera de las 12 para cantar juntos el himno nacional. Y el 9, celebremos la independencia con el desfile sobre calle 9 de julio, finalizando esta jornada histórica con una fiesta popular en el Estadio Municipal. Necesitamos el aliento de todos para soplar 200 velitas. Juntos hacemos más. Pila Manía, pilas, baterías y algo más, acompañándote desde hace más de 10 años en la ciudad. Podés encontrar pilas, baterías para audífonos, relojes, linternas, juguetes a pila, punteros láser, artículos de regalería, lapiceras con luz de LED, llaveros y mucho más. Pila Manía, encontranos en Gallardo 636. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla, inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles, descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar, mucho más que buenos productos. Últimos minutos de pantalla en el bar, compartiendo esta tarde espectacular con amigos, café por medio. Hoy nos faltaron los chocolatitos, pero bueno. No importa, nos vamos a comer yo el menú vegetariano a Giovanni. Usted se va a comer el mondongo a la Yo me voy a mondongo. Yo voy por el vegetariano, ¿no? Tengo ácido úrico. Confesiones de la tarde, a media tarde. Bueno, recién planteábamos el tema, charlábamos un poco el tema catedral. ¿Qué opinan de esta intención de relicitar, o por lo menos intención, o de poner en discusión la posibilidad de que aún faltando 10 años para que venza la actual concesión, volver a licitar el cerro? Suena que están, digamos, hay cierto apuro, ¿no?, de parte de las autoridades provinciales, por una parte, y de las municipales también, porque el apuro es de la empresa. Sí, pero la empresa no lo dice, lo dice las autoridades, ¿no? Genuso también habló sobre esto. Hay una declaración que publicó el diario El Cordillerano y Bariloche opina, donde es sabio, los dos escritores se tienen que abstener de opinar al respecto. A ver qué publicamos. Llama la atención una declaración del gobernador, quien dice, bueno, habla de la situación climática y dice que a partir de esta situación climática hay que rever y apurar una decisión con el Cerro Catedral. Te complemento, lo que él dice es, esta temporada nos da la razón porque no hay nieve. ¿Por qué? Porque esta renovación implicaría más inversión, entre esas inversiones, la compra de cañones que fabrican nieve. Igual eso es falso, o sea, sí, se van a comprar los cañones. Sin embargo, los cañones no te van a completar a tapar la montaña. Sí, son para la base y para principiantes. Dicen que son 50 millones de dólares la inversión. ¿Es así? Pero porque hay un proyecto inmobiliario en el medio, de que quieren en la zona del Chapelquito construir un proyecto inmobiliario. ¿Sabes que hasta la ladera está planificada hasta una cancha de golf en el vallecito de la base? Digamos, siempre se dijo que el verdadero interés de la concesionaria de Catedral, que es de Bariloche, no era
la prestación de servicios de deportes invernales, sino el proyecto inmobiliario del que habla Diego, ¿no? Siempre se dijo eso y este apuro que existe ahora obviamente da lugar a pensar de que es así. Más allá de este apuro, esta inyección de 50 millones de dólares sería beneficiosa para la ciudad, como afirman. No, la realidad es que no, en definitiva no se va a vislumbrar directamente en un beneficio para la ciudad. Podría mejorar, pero de acuerdo a lo que yo conozco, para que tengas idea, realmente los proyectos de la inversión inmobiliaria del Cerro Catedral es prácticamente del año 76-78 con Reinal, cuando realmente inventa todo lo que es el Cerro Catedral. En esa época la empresa Lago del Sur era la que manejaba los medios de elevación, los restaurantes de los cerros, el Hotel Sol Bariloche en ese momento, y tanto el Cerro Chapelco. Y en eso estaba contemplado como el hecho más importante para la inversión, el proyecto inmobiliario, es decir, fraccionar en partes el cerro y venderlo. Entonces lo miro más que nada desde ese punto de vista. Las complicaciones que podría llegar a tener el modificar este tipo de contrato con una expectativa inmobiliaria únicamente. Y también en el medio está la justicia, porque el tema está judicializado en relación al poder concedente. Esto es otra de las gravedades del asunto, ¿no? Si no está involucrada la empresa, que tiene 10 años más de concesión, yo jamás se me ocurriría tratar de modificarlo, porque sería un perjuicio como lo hemos tenido, como no sé en qué terminó el juicio que tienen por las modificaciones de los contratos de concesión, hemos sufrido en distintos aspectos. El cerro, las concesiones públicas de transporte, que serían una de las más importantes o que tenemos en el corto plazo acá. Cuando el Estado no cumple con los contratos que mantiene, realmente tiene que tener muy clara la situación para poder llegar a modificarlo. Si no, los juicios después son fortunas más importantes que estos 50 millones que me decís que podríamos tener de inversión. ¿Sabes qué creo yo? Que al final de cuentas son temas que a la gente en su vida cotidiana no les importa y que son grandes negocios y manejos en el buen sentido de la palabra de la política, de la clase política para con el empresariado. Bien, bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Evidentemente se han dado cuenta que Fernando no está con nosotros. ¿Se acuerdan de esa pregunta que decía Pergolini? No, era lo que trabajaban, pero decía, ¿qué estará haciendo Mario en este momento? ¿Qué estará haciendo Fernando en este momento? ¿Qué estará haciendo? Bueno, Fernando está, saben que fue designado director de Radio Nacional. Me imagino que estará involucrado de lleno en sus funciones, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Mejor o peor? No, después algún día lo invitaremos, lo traeremos de invitado. ¿Te parece? ¿Te imaginas acá y que opine de algunos temas? Sí. Y lo podemos decir, no, de eso no, y cambiamos de tema. Para mostrarle poder, nada más. No, pero seguro, con mucho trabajo. Además, Radio Nacional venía de un proceso de irregularidades con la anterior gestión del anterior director. Por lo menos así lo denunciaban los trabajadores, que habían denunciado abuso de autoridad, discriminación. Así que imagino que tiene bastante trabajo. Hubo una polémica con Fernando por estos días, pero me parece que va a tener mucha labor y que se tiene que abocar directamente para lo que lo han nombrado, que es un cargo muy importante. Hubo una polémica en un evento que se realizó el sábado de cooperativa, pero más allá de eso me llama la atención cómo se politizó el tema, ¿no? De una situación muy particular se expandió hasta tener las voces hoy de legisladores de un lado, de otro, del PRO, del legislador del Frente para la Victoria. Realmente espero que esta situación no distraiga el verdadero objetivo que de acuerdo a lo que yo pude saber por la gente de la organización, fue un problema realmente de organización, no tuvo nada que ver Fernando, sino que la disposición o la forma en que estaba organizado no contemplaba realmente los pasos que tenía que seguir el evento y entonces ahí se complicó un poquito. Pero ¿sabes qué, Jorge? Volvemos a lo que hablaba recién casi como que dije yo, ¿no? Como conclusión del tema catedral, que es ¿qué es lo importante? Sea Fernando o Jorge Rojas, Diego o Juan Pérez, el funcionario. Los funcionarios están para una determinada función, como por ejemplo en este caso dirigir los destinos de una radio que además tiene un rol social, todos sabemos de qué se trata Radio Nacional en esta zona, ¿no es cierto?
y lamentablemente se politiza, para un lado, para el otro, hoy o estás de un lado o estás del otro, digamos, se politiza. Pero lo importante es terminar de toda esa polémica y esa política en el medio y que se haga el trabajo que se debe hacer, que es en este caso dirigir los destinos de la radio y que los beneficiados sean la gente y los oyentes de la radio, y punto. Muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias por este tiempo que compartimos juntos. Espero que disfrutemos también este feriado que viene, no solo por el feriado, sino por lo también, representativo de la fecha, que nos sirva para reflexionar sobre el país que tenemos, sobre estos 200 años de independencia y sobre el país que queremos básicamente para nuestros hijos. Ya casi me lo he olvidado. Feliz Día de la Independencia para todos, ¿no? Un abrazo, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos Dios mediante la próxima semana.